Hoy vamos a hablar sobre el estrés dentro de los riesgos psicosociales en el trabajo. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Al que le acompaña en el día de hoy, Audit Zapata, es socia fundadora de Empieza Consultora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también está Gloria Alonso, también socia fundadora de Empieza Consultora. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Pedro, ¿qué son los riesgos psicosociales en el trabajo y cuáles son los principales? Bien, perfecto, Nacho. Aunque en otros programas hemos hablado el tema de riesgos psicosociales, pues queremos darle la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos, de que los riesgos psicosociales son aspectos de la organización y gestión del trabajo en un contexto social y ambiental en el que tienen un gran potencial de daños tanto físicos como sociales como psicológicos en nuestros trabajadores. Por tanto, afectan tanto al desarrollo del trabajo como al ámbito personal de cada uno de nosotros. A tu segunda cuestión de cuáles son los principales de estos tipos de riesgos psicosociales, pues quisiera mencionar, por ejemplo, el mobbing o el acoso en el trabajo, es decir, una situación en la que la persona o el grupo de personas ejerce una violencia psicológica externa de forma sistemática sobre dicha persona. También existe el acoso sexual, toda conducta de naturaleza sexual o otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo. El riesgo también del burnout o desgaste profesional, es decir, una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas. Podemos mencionar también la violencia en el trabajo, inseguridad contractual, adicción al trabajo y el que hoy quisiéramos profundizar, y ya que contamos con grandes expertas, vamos a hablar sobre el estrés como tal, como riesgo psicosocial importante a mencionar en la sociedad y en los tiempos en los que corren. Para ello vamos a contar con Audit y con Gloria para que nos amplíen dicho riesgo en las empresas, en este caso los trabajadores, y que debemos de tratarlo. Por ello, Audit, ¿qué es el estrés y por qué nos debe de preocupar el estrés en nuestro día a día en el ámbito laboral? Pues bueno, primero muchas gracias de nuevo por habernos invitado y enhorabuena por este espacio que ya es un referente para todas las empresas, ¿no? en materia de prevención de riesgos laborales. El estrés merece también un reconocimiento dentro de los riesgos psicosociales porque bueno, pues aún siguen siendo la asignatura pendiente dentro de este marco de la prevención de riesgos laborales y todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr espacios 100% saludables. Por fortuna, ya hemos pasado de una política reactiva que actuaba solo cuando se producía el incidente a una preventiva que analiza y reduce los riesgos. El reto ahora es avanzar hacia respuestas concretas de la mano de todos los departamentos, especialmente el de recursos humanos, integrando las acciones en la estrategia de la empresa. En cuanto al estrés, específicamente es un término que proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto para deformarlo o romperlo. Simplemente la reacción del cuerpo a un desafío o una demanda. Es una respuesta específica y determinada del organismo que implica a nuestro sistema nervioso, al endocrino y al inmunológico, ante estímulos tanto internos como externos. La preocupación, ya es cuando tenemos que empezar a actuar y a ponerle mucha más atención, surge cuando las demandas a las que se enfrenta el individuo superan los recursos de afrontamiento y esta situación además es sostenida en el tiempo. Cuando esto sucede, estamos ante una situación de estrés crónico que nos puede llevar al agotamiento y a la enfermedad. Bien, perfecto. Y Gloria, ¿por qué hablamos del estrés dentro del entorno profesional? Pues bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay un dato rotundo y es que el estrés laboral se sitúa como el problema de salud más frecuente en Europa. Es considerado, junto con la depresión y la ansiedad, que son patologías asociadas, una epidemia del siglo XXI, según la OMS. Y aun cuando ya se habla del estrés desde el siglo XIX, como un dato o como un problema asociado a la salud. Este dato, bueno, también es muy fácil de comprender porque son muchas las horas en las que estamos en nuestro trabajo y en muchas ocasiones en condiciones difíciles para poder mantener un equilibrio, la famosa homeostasis, entre las demandas y los recursos para responder a lo que se nos pide.
Además está la inseguridad en el puesto de trabajo y bueno, seguro que habéis leído el informe del foro de Davos, ¿no?, acerca de todos esos empleos que se van a destruir con la cuarta revolución industrial. Bueno, pues la inseguridad en el trabajo, la mala gestión del tiempo, el acoso en cualquiera de sus manifestaciones son cada vez más objetivos exigentes en el entorno laboral y no muchas veces hay los recursos necesarios disponibles. Todo esto son causas del estrés. Por ello aparece frustración y situaciones que pueden desencadenar una serie de dolencias y ser causa de bajas laborales. Debemos cuidar el horario, las posturas, la iluminación, la organización del trabajo y todos los factores que mantienen a nuestro cuerpo en un estado de alarma, ¿no?, o de alerta constante que puede desgastar y agotar nuestro sistema inmunoendocrino. Esto es así un poco porque el estrés abarca elementos físicos, psicológicos e incluso espirituales de la persona. Es decir, el estrés afecta de manera integral. Aquí es precisamente donde la prevención de riesgos laborales ha de tener muy presente qué situaciones hay que evitar y, a ser posible, eliminar del entorno profesional, haciendo de la empresa un lugar saludable. Por todo, las consecuencias que acarrea, pues tanto para la empresa como para las personas que están allí. Según los datos, y solamente voy a dar una cifra, parece que el impacto económico del estrés laboral es de 136.000 millones de euros al año, además de los costes indirectos que puedan suponer por toma errónea de decisiones o por no claridad en las mismas. Bueno, a mí me ha quedado claro que no hay que estresarse, pero ¿se puede prevenir? ¿Existe una fórmula secreta, una solución mágica para hacerlo? Bueno, soluciones mágicas, me encanta, ojalá. Desde luego, la mejor manera de abordar este tema es desde la prevención. A pesar de que el reconocimiento e interés por los riesgos psicosociales aún tenga mucho camino por recorrer, pues cada vez va creciendo su ámbito de actuación. Y la prevención cuenta ahora mismo con un lugar destacado en la organización y gestión de la empresa después de tantos años de efectividad de la ley. Sin embargo, debemos seguir ampliando su influencia en la misma línea que avanzan otras áreas que se han incorporado recientemente a las empresas. Ir de la mano, por ejemplo, de las políticas de responsabilidad social o la gestión de la diversidad es uno de los retos del futuro, ya que todas ellas influyen en la reputación de la empresa, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, y sobre todo en la valoración interna de sus propios empleados, ¿no? Esos grupos, un grupo de interés muy importante, es lo que mantiene que la empresa esté viva y llegue a donde tiene que llegar. Y en cuanto a la fórmula secreta, bueno, pues ojalá, ¿no? Pues siento deciros que no existe, ¿no? No hay fórmulas secretas que yo conozca para casi ninguna cosa, ¿no? Hay interés, hay creencias, hay pasión, pero hay ilusión, pero bueno, tampoco existe una fórmula secreta que nos alivie del estrés. Lo que está claro es que debe realizarse una evaluación integral con una revisión previa y una ampliación de los indicadores. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante, hablaba Gloria ahora de la cuarta revolución industrial, de los nuevos retos del siglo XXI. Lo que está claro es que debemos adaptar nuestro entorno y nuestra vida a las nuevas situaciones. Las organizaciones en las empresas no son las mismas, los puestos no son los mismos. Hablamos de puestos que las generaciones siguientes aún no están ni nombrados, ¿no? Bueno, pues esos puestos tendrán que tener un reconocimiento y una prevención de riesgos específica, ¿no? Pues tenemos que ir un poco ya a la vanguardia, abriendo un poco lo que es el espectro de las empresas, con lo cual todo lo que venga, todo lo que sea incorporar nuevo y ampliar indicadores, reformulando, revisando, pues será estupendo, ¿no? Para evitar todas estas cosas que provocan estrés y que al final no dejan de llevarnos al origen, al foco, de dónde viene esto, ¿no? De cuál es la causa, cuál es la fuente. Si no actuamos en esa causa o en esa fuente, el estrés seguirá provocando, se seguirá produciendo. A esa persona le trataremos, haremos reuniones, pero si el estrés lo está produciendo una mala organización, un mal liderazgo, un montón de... son factores que tenemos que tener en cuenta, pues eso seguirá, esa situación seguirá y esa persona seguirá sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fórmula mágica no existe, pero lo que sí que tenemos a nuestro alcance son diferentes recursos o herramientas que nos pueden ayudar a manejar y gestionar mejor nuestras emociones y nuestros actos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el mindfulness, ¿no? Ahora tan de moda, y bueno, pues es una técnica que se basa en enseñanzas del budismo, pero desprovista totalmente de sus creencias y de prácticas religiosas, que parece que está siendo efectivo. Me interesa lo del mindfulness. ¿Puede ser una herramienta eficaz? Gloria, cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues sí, es una herramienta eficaz, pero me encantaría en este momento, echo de menos a Olga Benita, nuestra compañera, que es psicóloga, naturópata y experta en mindfulness, que nos podría contar muchísimo mejor en qué consiste. Se habla de que estamos en una sociedad hiperconectada y que el estrés puede ser la razón por la que esta hiperconexión sea por lo que se produce más estrés, pero cuando empiezas a leer sobre el estrés y en la medicina, ya se habla de que en el siglo XIX y en el siglo XX la neurastenia y todos estos síndromes generales de adaptación tenían que ver con esa sociedad moderna que desbordaba a las personas. Por lo tanto, bueno, a lo mejor no es tanto la sociedad como la persona. Es una técnica que nos ayuda, el mindfulness, a ponernos en el centro, ¿no? La persona es el foco, la persona es el centro. Y es una tendencia actual que es posible, como dice Audi, que es una adaptación del budismo a nuestra vida occidental, absolutamente en vigor y de boga, y que, bueno, pues por ejemplo en Davos los líderes mundiales tenían la opción o la oportunidad de hacer meditación antes de entrar en las reuniones de toma de decisiones, con lo cual esperemos que todos hicieran un poquito de mindfulness y tuvieran claridad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Tenemos ejemplos de grandes empresas que la utilizan dentro de las herramientas pues para facilitar eso, el control y la gestión del estrés por sus directivos, como Goldman Sachs, JP Morgan, American Express, etcétera. Bueno, ahora hay un montón de literatura sobre ello. Y no se trata de algo elitista, sino que se puede hacer con unos recursos que pueden estar al alcance de cualquier empresa. Hace falta un compromiso. No es que te pongan en la camiseta del mindfulness y a partir de ese momento eres capaz de gestionar el estrés o las situaciones, sino que requiere pues esfuerzo y actividad. Su creador es Jon Kabat-Zinn, hace más de 40 años, y como decíamos es una adaptación de la disciplina oriental a nuestro estilo de vida. No cabe duda que tenemos una mochila diferente de los budistas y tenemos que hacer ahí un ajuste. Se trata de dotar de recursos a las personas. Bien es cierto que muchas veces estamos todos sometidos a los mismos agentes estresores, es decir, los mismos valores de la empresa, el mismo tráfico, pero cada una de nosotras reacciona de una manera distinta. Por lo tanto, lo que hace el mindfulness es reforzar a la persona, reforzar el yo. De manera que, Olga siempre lo dice, no podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar cómo las percibimos, ¿no? Entonces, por eso el mindfulness es una técnica que trata a la persona de manera global, busca la unidad de cuerpo-mente, consiste, pues tanto en la práctica de la meditación como en comprender algunos conceptos que son fundamentales para percibir el mundo de una manera más amable y más amigable, tal como la compasión, el autorreconocimiento, la aceptación y, sobre todo quiere decir atención plena, ¿no? Esa es la traducción. Y ser conscientes y vivir el aquí y el ahora. Aporta claridad mental, como ya decíamos, que esperamos que haya estado presente en el foro de Davos, y seguro que además cuando hablamos de mindfulness siempre yo me acuerdo siempre del chiste ese, ¿no?, de ¿estamos a setas o a roles? Pues eso, si estamos a setas, y vamos a dejarnos de otras cosas, ¿no?, estar en el momento. El otro día también comentábamos con Pedro, ¿no?, el tema de cómo conducimos, ¿no?, que no prestamos atención, que muchas veces hemos llegado a trabajar y no sabemos por qué recorrido hemos venido. Terrible, pero es un poco así. Y el mindfulness además tiene un objetivo claro, que es que se produzca un cambio en nuestro cerebro. Se activan las zonas del bienestar. Y como es la capacidad de concentración, pues trae serenidad y un mejor manejo de las situaciones. Y así en términos generales eso sería. Bueno, Pedro, ya te hemos pillado, ya sabemos por qué vienes tan tranquilo aquí a hacer este espacio. Ya te hemos pillado. Le agradecemos tanto a Gloria Alonso como a Audi Zapata, socias fundadoras de Empieza Consultora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. A ti, gracias. Y como siempre, Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y como ves hay que estar siempre desestresado, rodeándose con grandes profesionales para intentar trabajar el estrés que tenemos todos a título personal y a título profesional. Muchísimas gracias. Bueno, próximamente seguiremos hablando de prevención de riesgos laborales.